Eh, Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Manuel Peralvo. Soy investigador en el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina en Condesan. Agradezco al IDEAM por esta iniciativa tan importante de armar este evento mundial sobre monitoreo y gestión sostenible en montañas. Y el día de hoy yo les voy a hablar sobre una dimensión importante para justamente poder promover mecanismos sostenibles de gestión sostenible en paisajes de montaña con un énfasis en los Andes. Yo básicamente lo que voy a hacer es a compartirles algunas ideas alrededor de tres preguntas principales relacionadas a los sistemas de gobernanza que son y sobre todo por qué no son importantes de considerar. El segundo está relacionado a el tipo de acciones, ¿no? De intervención y el trabajo que podemos generar alrededor de estos sistemas de gobernanza para justamente fortalecer la gestión sostenible de paisajes. Aquí me voy a enfocar en algunos ejemplos y experiencias en los Andes. Y finalmente, algunos elementos puntuales para una agenda de trabajo a futuro en este tema, ¿no? De gobernanza y gestión sostenible de los paisajes andinos. Como ustedes saben, los paisajes andinos son áreas muy importantes por su diversidad, tanto biológica como cultural. Son áreas también clave porque proveen bienes y servicios ecosistémicos para las poblaciones urbanas y rurales en la región. Al mismo tiempo presentan patrones de sensibilidad y vulnerabilidad bastante importantes frente a los procesos de cambio ambiental global, ya sea cambio climático, cambio de la cobertura y uso de la tierra, degradación de ecosistemas, entre otros. Son paisajes, son áreas, ámbitos geográficos que han sido utilizados por mucho tiempo y las sociedades andinas han desarrollado un conjunto importante de estrategias para adaptarse a los retos que imponen las montañas. Y al mismo tiempo, estos son unos paisajes que enfrentan retos importantes, sobre todo cuando pensamos en generar trayectorias hacia la sostenibilidad en esta zona. Entre esos retos, como ya mencioné brevemente, uno de los atributos más importantes cuando trabajamos en paisajes de montaña es la heterogeneidad que nos presentan. Son gradientes ambientales bastante pronunciados justamente o como resultado de la topografía compleja, cambios en elevación sobre distancias cortas. Entonces nos enfrentamos a paisajes complejos y al mismo tiempo tienen y presentan procesos, ¿no? de presión y amenaza que van variando a lo largo de esos gradientes y de la variación en ecosistemas y en usos de la tierra que encontramos en los Andes. Estamos viendo aquí un insumo bastante interesante reciente sobre cómo, ¿no? En la literatura sobre gestión sostenible en montañas se mencionan los distintos fuentes de presión sobre estos ecosistemas y podemos ver que en el caso de los Andes, pues en primer lugar se encuentran precisamente el cambio climático y el cambio de cobertura y uso de la tierra, a pesar de que la relación, ¿no? La importancia relativa entre estos dos fuentes de presión varía a lo largo del gradiente de elevación. Otro tema importante como reto para el desarrollo sostenible en estos paisajes es o está vinculado a procesos de relación más amplios entre la región andina y el resto del mundo, ¿no? En este caso, vinculados precisamente al tema de los sectores importantes para las economías andinas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en las últimas décadas es una tendencia hacia, ¿no? O sea, el sector que exporta o ha empezado a exportar en términos absolutos más está relacionado con la minería, metálica, no metálica, combustibles fósiles, en contraste de lo que era antes, ¿no? De los años 70, en donde en términos relativos las commodities agrícolas tenían mayor importancia.
Eso genera retos desde el punto de vista de también unas dinámicas de conflicto a nivel, conflictos sociales, ambientales a nivel local, que también hay que entender, ¿no? Y considerar cuando pensamos en justamente la gestión sostenible de estos paisajes de montaña. Y un tercer punto que quería mencionar, no es de esto obviamente una lista exhaustiva, sino creo que elementos específicos que hacen evidente la necesidad de trabajar en sistemas de gobernanza y fortalecer los sistemas de gobernanza para la gestión en estos paisajes. Un tercer punto es pues patrones persistentes, ¿no? De pobreza, sobre todo en los paisajes rurales de montaña en los Andes. Por un lado, y por otro lado, claro, existe o sigue existiendo una brecha, ¿no? Una brecha, una diferencia en indicadores de desarrollo entre las zonas urbanas y rurales, lo cual es un poco es una paradoja porque al final del día los paisajes rurales andinos son críticos para la producción de alimentos de consumo nacional en los países andinos. Entonces, ahí hay también un reto para la sostenibilidad que hay que tener en cuenta cuando justamente empezamos a pensar en qué respuestas darles a estos problemas y a estos impactos, ¿no? Del cambio ambiental global sobre los paisajes de montaña. La naturaleza de las respuestas evidentemente es muy variada, ¿no? Y tiene que ver con tanto las causas estructurales que corren por debajo, ¿no? De los factores de presión que hemos mencionado, ya sean estos deforestación o conversión de ecosistemas, degradación de ecosistemas, sobrepastoreo, en fin. Esas fuentes de presión tienen por debajo un conjunto de causas estructurales subyacentes que son parte, evidentemente, prioritaria de las respuestas. Entre esas respuestas tenemos justamente respuestas enfocadas a trabajar con los sistemas de gobernanza que, como vamos a ver en un momento, son un componente clave, ¿no? En la toma de decisiones y en la definición de decisiones sobre uso, acceso y uso a recursos naturales. No solamente en paisajes de montaña, pero evidentemente los paisajes de montaña nos presentan retos particulares, como ya hemos empezado a ver. Entre todos, digamos, estas opciones de respuesta, tenemos un conjunto bastante importante de estrategias que buscan precisamente generar, ¿no? O incorporar objetivos de gestión sostenible a escala de paisaje. Y aquí, últimamente existe un trabajo bastante importante a nivel global, diría yo, tratando de incorporar este enfoque de paisaje para poder justamente optimizar, mejorar, hacer más efectivas las intervenciones que buscan justamente gatillar estas trayectorias hacia el desarrollo sostenible. En zonas de montaña tenemos justamente ese reto, ¿no? Que son paisajes bastante complejos, que nos presentan un mosaico muy heterogéneo de cobertura y uso de la tierra, y donde generalmente empezamos a formular ciertos objetivos de gestión que pueden estar orientados hacia la conservación de ecosistemas, hacia la restauración de áreas que pueden estar ya degradadas o afectadas en su capacidad de proveer bienes y servicios ecosistémicos clave, y hacia la necesidad de promover objetivos de producción sostenible. Entonces, esos objetivos de gestión conviven, ¿no? Y se expresan en estos paisajes complejos. Y el enfoque de paisaje lo que nos da y nos ayuda es también a poder incorporar de forma explícita estos elementos más amplios, ¿no? Lo que se llama el ambiente habilitante, que nos permite entender y ser más efectivos para poder implementar acciones, ¿no? Que nos permitan llegar a estos objetivos de gestión. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el contexto ecológico. El tema de conectividad en montañas es muy importante, sobre todo la conectividad vertical, por ejemplo, de ecosistemas, patrones de tenencia de la tierra, historias de ocupación territorial. Y aquí aparece de nuevo, ¿no? la necesidad de entender la gobernanza y los arreglos institucionales locales que justamente nos permiten vincular estos objetivos de gestión, ¿no? Que puede ser, ¿no? Mantener la biodiversidad, mantener los servicios ecosistémicos hídricos e integrar, ¿no es cierto? Y mantener también el flujo de beneficios hacia poblaciones que a veces viven fuera de estos paisajes. Justamente, como sabemos, las ciudades andinas dependen mucho, ¿no? Del agua y de
y de otros servicios ecosistémicos provistos por los paisajes de montaña que las rodean. Entonces, digamos, viene apareciendo, ¿no?, el tema de sistemas de gobernanza como un aspecto clave de trabajo. Normalmente lo que hacemos es intentar entender cómo los pobladores locales generan decisiones de uso del suelo, de uso de recursos, y los sistemas de gobernanza lo que hacen es estructurar estas relaciones entre distintos actores, ¿no?, que están vinculados a esas decisiones de uso del suelo, por ejemplo. En ese sentido, ¿no?, la gobernanza se entiende desde una perspectiva un poco más amplia, como reglas, mecanismos y procesos de interacción que estructuran estas, ¿no?, decisiones sobre acceso y uso a recursos de distintos actores comunitarios a nivel local, actores del sector público, ¿no es cierto?, del Estado, actores de mercado también que tienen, ¿no?, su lógica propia de trabajo. ¿Y por qué estos sistemas de gobernanza son importantes? Porque normalmente estos actores operan bajo ópticas distintas y diferenciadas. Y precisamente es la función de estos sistemas de gobernanza poder proveer, ¿no?, de plataformas democráticas, transparentes, para que estas visiones se puedan discutir y eventualmente se puedan llegar a consensos sobre justamente este tipo de objetivos de gestión territorial o de gestión a nivel de paisaje. Y por supuesto, ¿no?, la otra dimensión clave vinculada a los sistemas de gobernanza es que nos permiten evidenciar si somos, ¿no es cierto?, y si incorporamos de forma explícita relaciones de poder entre actores que pueden estar habilitados, ¿no?, de forma distinta para mover hacia adelante sus agendas, ya sea porque tienen el conocimiento o porque tienen la autoridad u otros, ¿no?, formas y modos de ejercicio del poder. Entonces, al final del día, los sistemas de gobernanza son estos espacios en donde estos actores se encuentran bajo estas condiciones y, como digo, eventualmente pueden llegar a tener y generar visiones de consenso, ¿no?, o intentar resolver conflictos que son inevitables. Entonces yo les voy a mostrar aquí un ejemplo específico que traigo desde los Andes del noroccidente en Ecuador, específicamente en el territorio del municipio de Quito. Es una zona muy importante porque aquí podemos ver en este polígono amarillo, es un conjunto de gobiernos locales, parroquias, que son la unidad político-administrativa más pequeña en Ecuador, que se unieron en una mancomunidad, se llama acá, es un grupo de gobiernos locales que justamente buscan implementar objetivos de sostenibilidad en la gestión territorial. Esta zona es parte de lo que se llama el Chocó Andino, que es justamente una zona de interfase entre dos hotspots de biodiversidad a nivel global, el Tumbes Chocó Magdalena y Andes tropicales. Entonces tiene una importancia desde el punto de vista de diversidad biológica altísima, y al mismo tiempo enfrenta a algunos de los retos que ya hemos mencionado. Aquí podemos ver un mapa de deforestación en los últimos 26, 27 años. Entonces son procesos activos de deforestación a lo largo de un gradiente de elevación importante, ¿no?, que va desde los más o menos 500 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces hay una alta diversidad a nivel de ecosistemas, de especies, etcétera, a todos los niveles. Y al mismo tiempo, esta es, bueno, la misma zona aquí en la parte superior izquierda, y aquí podemos ver, estos son bloques de concesiones mineras. Entonces, podemos ver justamente que se expresa aquí un poco lo que estábamos viendo en los slides anteriores, donde hay varios actores con distintos objetivos, ¿no?, de gestión y de uso del territorio. Y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, este mapa de acá, es la misma zona, bueno, un poco confusa, pero ese es justamente el mensaje, ¿no? Aquí tenemos distintas formas de manejo del territorio: áreas protegidas municipales, reservas privadas, corredores de conectividad, áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces el paisaje institucional también es bastante diverso. Aquí lo que hemos venido trabajando es justamente con esta mancomunidad de parroquias, 6 parroquias, ¿no?, formadas justamente para promover objetivos de forma conjunta, objetivos de gestión sostenible del territorio, y lo que busca hacer es básicamente una bisagra entre actores que, por ejemplo, pueden estar operando desde una visión más amplia, ¿no?, como el municipio de Quito o las agencias del gobierno central, el Ministerio de Agricultura y de Ambiente, etcétera, que tienen mandatos y que tienen obviamente responsabilidades operativas en el territorio. Entonces lo que se busca es hacer una bisagra entre las necesidades locales y
estas agendas de trabajo de actores que operan a distintas escalas para ojalá poder hacer un mejor vínculo, un match entre esas necesidades y esas agendas de trabajo, ¿no? Y a nivel ya operativo lo que se ha buscado es traducirlas, ¿no?, en opciones específicas de manejo sostenible de la tierra, por ejemplo, promoviendo prácticas de producción sostenible, promoviendo la regularización de la tenencia de la tierra, el fortalecimiento de capacidades locales, la sistematización, ¿no?, de lo que se ha avanzado ya a nivel local en estas prácticas y lo que conocemos justamente sobre, por ejemplo, el rol de los bosques en la regulación del clima, en la regulación hídrica, sistematizar experiencias existentes de producción sostenible, entre otro tipo de insumos y de trabajo. Uno de los retos, o más bien dicho, un resumen, si se quiere, desde el punto de vista de cuál es la gobernanza o los procesos, o la importancia de los procesos de gobernanza, en este caso específico en temas relacionados con restauración del paisaje, tiene que ver mucho con retos de escala. Esto es algo que se observa en otros contextos, aquí en los Andes y en otros lugares del mundo, que, por ejemplo, ¿no es cierto?, nos plantea desfases entre ciclos políticos, horizontes de planificación y las líneas de tiempo necesarias para implementar procesos de restauración exitosos. Como sabemos, las escalas temporales de los proyectos siempre son muy cortas. Ahí suele haber mucha inestabilidad en cuanto a objetivos de política, autoridades, técnicos. Todo esto dificulta mucho un proceso que por definición es a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí hay un divorcio de escalas importante que hay que tomar en cuenta. De igual manera, ¿no?, las metas y objetivos y procesos planteados a escala nacional, a veces es muy difícil poderlos vincular a escala local. Eso implica, ¿no?, que se necesitan justamente estos roles como de bisagra entre lo nacional y lo local para poder hacer ese match y poder fortalecer a los gobiernos locales para la gestión de estas iniciativas de restauración, y para que estas, digamos, operaciones y actividades ya específicas también generen sinergias con necesidades sentidas en el día a día, ¿no?, de los gobiernos locales, como la gestión del agua, el mantenimiento de la conectividad y entre otras cosas. Y evidentemente hay un reto ahí de poder hacer un vínculo a opciones y a experiencias previas de trabajo en temas, en este caso, de restauración. Para finalizar, algunas reflexiones sobre la agenda futura de trabajo en el tema de gobernanza y manejo sostenible de la tierra. De nuevo, empezando por el tema de escala, necesitamos encontrar escalas adecuadas para poder planificar e implementar estas acciones. Lo nacional a veces es demasiado amplio, obviamente importantísimo, pero tiene que haber un punto de encuentro entre lo local, que también, digamos, es imposible generar política pública y opciones de operación a escalas individuales, ¿no? Entonces hay que encontrarnos en un punto intermedio y ahí el enfoque de paisaje es una herramienta imprescindible para poder lograr o para encontrar estas escalas adecuadas. Fortalecimiento de que el capital humano es clave, es importantísimo para poder planificar, implementar y dar seguimiento a estas acciones. Necesitamos tener herramientas de monitoreo a largo plazo para justamente entender mejor cuáles son los impactos sociales, ambientales de estas prácticas. El tema de articulación entre sectores es clave, sobre todo y fundamentalmente entre el sector agrícola y ambiental, digamos, ¿no?, que muchas veces coinciden en sus objetivos, por ejemplo, de mitigación o gestión del cambio climático, frente al cambio climático, pero que por cómo estamos organizando, ¿no?, nuestra acción en el sector público, es difícil muchas veces ponerlos a conversar y a coordinar. Y finalmente, pues un reto fundamental y un punto de agenda esencial para fortalecer los sistemas de gobernanza es justamente poder encontrar mecanismos de participación y acceso efectivo a los beneficios de estas prácticas por parte de los actores locales. Entonces, estos no es una lista de nuevo exhaustiva, pero son elementos claves de trabajo ¿no?, con este enfoque, ¿no?, de gobernanza para promover opciones de manejo sostenible de la tierra. Muchas gracias.